Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Levántate y Resplandece. Y antes de dar inicio, quiero comentarte que seguimos con nuestra dinámica activa de nuestro libro Follower por Isaías Sánchez. Así que no te puedes perder de ganarte este libro. Lo único que tienes que hacer es que los primeros 5 comentarios que nos dejen en este episodio rumbo al Velódromo Olímpico se podrán ganar pues este libro. Así que lo puedes recoger en las oficinas de la iglesia terminando cualquiera de los 3 servicios que tenemos. Así que no te pierdas de esta dinámica y participa. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa más de nuestro podcast Levántate y Resplandece. Es un gusto y sobre todo una gran bendición tenerte nuevamente junto con nosotros. Gracias por acompañarnos, sobre todo gracias por disponer de este tiempo y sobre todo no olvides de nuestra dinámica que sigue activa de nuestro libro Follower por Isaías Sánchez. Así que solo comenta, deja ahí tu comentario rumbo al Velódromo Olímpico y podrás pasar a recoger tu libro al finalizar cualquiera de nuestros 3 servicios en la recepción de nuestra iglesia. Sin nada más que decir, pues vamos a iniciar este capítulo más, este tema más titulado Abre el techo. Hoy tenemos la bendición, tenemos el privilegio de que nos acompañe el Pastor Kawich. Pastor Kawich, muchas gracias por acompañarnos. Sí, es una gran bendición nuevamente estar con ustedes. Es un privilegio el poder, por medio de este medio, realmente llegar a ustedes. Es una gran bendición, pues, que podamos tener el momento de reflexionar sobre la palabra de Dios. Claro, y bueno, como justo les mencionaba ahorita, tendremos nuestro tema, Abre el techo. Y yo como considero que una frase clave para introducir a este tema es que la fe no se rinde, rompe techos. ¿Usted qué nos puede decir de este tema, Pax? Bien, es que hay muchas adversidades, momentos muy críticos en la vida, pero es muy importante ejercer la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando la fe realmente está fundamentada en Cristo, las cosas que parecen ser imposibles se tornan posibles en Dios. Y vamos a relatar una historia muy, muy preciosa acerca de unos amigos que tuvieron que romper el techo para poder inducir al amigo paralítico para que Jesús lo sanara. Sí, claro. Y creo que una parte importante, o sea, como dando un poco de introducción a este punto, es que justo esta historia, pues no empieza con un milagro, sino empieza con una decisión. Entonces creo que se viene bueno este tema. Muy bien. Cuando nosotros hablamos realmente de una decisión, tiene que ver con una determinación, ¿no? La vida está llena de retos, de dificultades, pero tiene que haber una determinación para poder nosotros ver los resultados de nuestra fe. Decíamos realmente que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Lo importante es que si tú tienes una Biblia, empieces tú a leer la palabra de Dios para que de esa manera puedas tú tener la bendición de que la fe empiece a obrar en ti, a germinar en ti, que es muy importante porque la fe viene realmente a través de la palabra. Es como una semilla que se siembra y que tiene que dar fruto, tiene que germinar y dar fruto. Sí, claro, y es algo mucho que, por ejemplo, igual cada domingo es algo que justo nos imparten, es que tenemos que aprender a accionar, o sea, que no solo quede como en esa parte de, pues orar, sí, está bien, pero el accionar creo que también es fundamental para que podamos ver ese resultado. Sí, realmente decíamos que importante es que tengamos una fe firme, consistente, estable en el Señor, porque decíamos que la fe obra sobre multitudes de cosas que son adversas en la vida, o enfermedades, problemas que son ataduras o maldiciones que hay que romper, pero todo se puede lograr a través de una fe activa, no una fe pasiva, sino activa. Y la fe activa solamente la podemos poner en acción cuando nosotros realmente hemos depositado completa y totalmente nuestra confianza en nuestro Dios. Y lo vemos en esta historia de Marcos 2, 4 al 5, ¿no? Entonces, importante es que actuemos con fe. Si tienes algún problema, alguna necesidad, importante es que ejerzas tu fe. Y decíamos realmente que por sí solo el ser humano no tiene fe. La gente confía en lo que ve, mas eso no se le puede llamar fe.
y la gente se deja llevar por la vista, y cuando nosotros nos dejamos llevar por la vista, lo que vemos son situaciones muy complejas, muy difíciles de poder venir y derrocar o venir y derrotar, en otras palabras, o vencer, ¿no? Importante es que nosotros tengamos una fe absoluta del Señor, porque la fe realmente hace que las cosas sucedan. Pero solamente es la fe en el Señor. Decíamos que es importante que podamos ejercer la fe que el Señor ha depositado en nuestra vida, que esa fe tiene que venir y crecer, no solamente tiene que venir, ya tengo fe, bueno, me conformo con ello, no, la fe tiene que crecer, y la fe crece a través del estudio de la palabra, a través de escuchar las predicaciones, las enseñanzas que domingo a domingo se imparten en el templo. Sí, claro, y justo retomando un poquito de lo que usted menciona ahorita, la fe real se nota en lo que haces y no solo pues en lo que dices, o sea, justo retomando esa parte de accionar, es una consecuencia de lo que se ve, bueno, obviamente positiva, que cuando realmente tenemos una, por así, fe real, se nota. Sí, lo que pasa es que podemos hablar de que hay gente que dice tengo fe, pero dice la Biblia, tienes fe, muéstrame tus obras. Es decir, la fe tiene que llevar fruto, el fruto Claro. tiene que ver con las obras, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos mirar, mire, hablamos de fe, pero la fe debe ser una fe personal, como también lo es la salvación en Cristo. Es personal, pero también cuando se conjunta la fe colectiva, la fe de hermanos en Cristo, la fe de una congregación, cosas suceden de manera maravillosa. Y entonces vemos, por ejemplo, este ejemplo acerca de que los amigos no se quedaron cruzados de brazo, viendo que la multitud apretujaba a Jesús y la casa estaba llena. Entonces la casa llena y la gente que estaba allá afuera esperando un milagro de parte del Señor, porque Jesús enseñaba y daba buenas noticias, ¿no?, de salvación. En aquel tiempo había muchísima gente religiosa como los fariseos, y resulta que ellos realmente no se guiaban por lo que decía la palabra, sino por prácticas religiosas. Y entonces vemos que había muchísima gente agolpándose para escuchar un mensaje que venía del corazón y de la boca de Cristo mismo, ¿no? Entonces la gente tenía mucha hambre de la palabra de Dios, palabras realmente que motivaban, que impulsaban, palabra que confrontaba al hombre con su pecado. Y también importante es entender que estos son hombres que eran 4 personas que hicieron lo que realmente no era muy propio o muy normal verlo, ¿no? Abrir un techo realmente habla de una locura, ¿no? Pero realmente esa locura viene por la fe, esa fe realmente que abre techos, esa fe que no se estanca, no queda ahí totalmente pasiva, sino activa. Y vemos que hicieron todo lo posible por buscar la manera, alternativas para que este joven pudiera recibir su sanidad. Aquí se conjunta la fe del paralítico y la fe de sus amigos. Sí, podemos justo tomar ese ejemplo que nos da, bueno, del texto del versículo base, es que justo, pues, esa casa estaba llena, ¿no? Y eso lo podemos interpretar como si fuera una limitante, pero pues a pesar de eso, pues lo que hicieron ellos justo, subieron al techo, lo abrieron y bajaron al hombre delante de Jesús. Entonces hablamos que también, pues, hubo acción y hubo esa fe por parte de estos cuatro hombres. Así es. Mire, la fe es fundamental para ver la gloria de Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres tú agradar a Dios? Deposita tu fe en Él, cimenta tu fe en el Señor. ¿Por qué? Porque la fe verdadera genera milagros, genera sanidades, genera salvación, sobre todo la salvación, porque un milagro muy grande que podemos ver, que es maravillosa, porque andamos buscando milagros, ¿no? Y el milagro más grande que el hombre puede experimentar es la salvación. Y la salvación, no puede haber salvación si no hay fe. Y fe es creer. Y eso es lo que hace realmente que el hombre pueda entender la importancia de reconocer que ha cometido faltas contra el Señor. Yo creo que el paralítico también, cuando el Señor le dice, toma tu lecho y anda, estaba diciéndole, tu fe te ha salvado. Porque es la acción de la fe. Entonces vemos una acción, una fe activa, una fe que acciona, una fe que no se queda estancada ni paralizada, sino al contrario, actúa. Y entonces vemos que el joven recibió su salvación y como resultado de la salvación
trajo su sanidad, su milagro, porque él esperaba milagro. ¿Cuántos años estaba así paralítico? No se nos dice, pero yo imagino que tenía muchísimo tiempo paralítico, imposibilitado para hacer una vida normal. Quizás tenía una familia que esperaba mucho de él. Imagínense qué tremendo, llega a casa caminando cuando salió de casa en un lecho, acostado, una cama, ¿no? Tanto Y entonces tiempo. vemos que llega a casa cargando quizá la camilla, y entonces qué sorpresa, ¿no? Su familia, yo imagino que en ese momento toda la familia, sus amigos cercanos, los que lo conocían, quedaron estupefactos porque habían visto algo poderoso que había sucedido a través de la fe que él tenía. Porque yo creo que él escuchó acerca de Jesús, que él sanaba enfermos de lepra, también sanaba ciegos. Era algo tremendo, espectacular el Mesías de Cristo, ¿no? Entonces yo imagino que escuchó del Señor esa misma palabra que escuchó, eso hizo que la fe en él realmente obrara, ¿no? Actuara. Sí, justo creo que podemos tomar como de esta parte, de este versículo, como una enseñanza principal, no sé usted qué diga, Pax, que justo cuando la fe es verdadera no se conforma con limitaciones, ¿no? Y lo vemos con este ejemplo de que abrieron el techo. Y cuando parece que no hay camino, la fe busca otra manera. Entonces esa parte vemos que Jesús no solo vio la necesidad del paralítico, sino también vimos que la fe, o sea, vio la fe de todos ellos, que la fe colectiva que había. Sí, realmente eso es lo que hace que la mano de Dios se mueva en favor de la necesidad o de la persona necesitada de un milagro, porque ellos realmente no vieron que estaba atestada de gente la casa. No dijeron no se puede, porque muchas veces lo que decimos es que no se puede, cuando la palabra dice que todo lo puedo en Cristo, ¿no? Todo lo podemos Claro. en Dios. Y entonces es importante que podamos imitar a esos muchachos, seguir el ejemplo de ellos, que no se limitaron y tampoco se quedaron intimidados por la situación de muchísimas personas. No dijeron, está llena la casa, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y creo que mejor regresamos otra vez donde estaba el muchacho, que ya quizás pidiendo limosna en el templo, o quizás Sí. en la plaza pidiendo limosna para sobrevivir, pero ellos no se quedaron ahí solamente mirando, observando a las personas. Ellos empezaron a planificar, a hacer un plan de cómo hacer que el muchacho estuviera enfrente de Jesús, y lo que hicieron fue abrir un techo, ¿no? Imagínense, abrió un techo, no sabemos de qué estaba conformado el techo, pudo haber sido de concreto, pudo haber sido de otra construcción, alguna otra forma de construcción de aquel tiempo, ¿no? A lo mejor lámina o quizá alguna otra material que usaron para construir el techo, pero abrieron el techo, ¿no? Imagínense cómo habrá quedado el dueño de la casa que se le estaba rompiendo el techo de su habitación, ¿no? Sí. Imagínense a quién iba a cobrarle. Entonces vemos aquí realmente lo que vemos es la valentía. Sí, claro, y creo que también esa parte de la valentía influye mucho con quienes estaba rodeado el paralítico, ¿no? Creo que eso es una cosa importante e incluso actual, es que aprendamos a rodearnos de personas que nos acerquen a Dios, o sea, que nos sumen y que no nos dejen, justo tomando como ese ejemplo, que nos dejen en la puerta, porque fácil, pues... pues no hay nadie, no abrieron y pues vámonos, ¿no? Pero al contrario, o sea, lo apoyaron para justo también ver ese milagro en él. Amén. Dice, la fe que rompe el límite no acepta el no como respuesta. ¿Con quién tú te rodeas? ¿Con gente positiva? ¿Con gente que activa su fe? ¿O quizá tiene una fe marchita, ¿no? Decíamos que la fe tiene que germinar como una Claro. planta, un árbol de fruto. Por lo tanto, así debe ser nuestra fe. Por ejemplo, un árbol de fruto tiene que ser cuidado, tiene que ser regado, podado, y tiene que tener muchos cuidados. Entonces es importante también que tú cuides tu fe. ¿Cómo tú vas a alimentar tu fe? Con la palabra de Dios. Somos muy insistentes en ese aspecto porque mucha gente busca otras opciones, quizás otra salida a sus problemas, y la gente muchas veces no le cree a Dios. Importante es que nosotros podamos creerle a Dios, que Dios es un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Lo vemos, por ejemplo, en Abraham. Abraham dice la Biblia que le creyó a Dios y le fue contado como justicia y fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Entonces, lo importante es que le creamos a Él, que Él todo lo puede, Él hizo todas las cosas. Dice la palabra que Él hizo
el universo, todo lo creado fue hecho de lo que no se veía con el poder de la palabra de Dios. Justo, y creo que tiene un punto muy importante, Pax, que la fe no acepta fácilmente un no, sino busca siempre la alternativa, y nunca un ya no se puede, sino que buscar la manera, y justo como usted lo mencionaba, ser radicales, pero siempre ese reflejo de la fe que pues justo está en accionar, ¿no? Sí, entonces la fe se manifiesta con acciones radicales, es decir, muchas veces no comunes, va más allá de lo normal, de lo natural, y pasamos a lo sobrenatural. Porque una de las cosas que nosotros estamos acostumbrados es a mirar solamente lo natural, y Dios realmente va más allá de lo natural. Dios es un Dios sobrenatural, y para que podamos ver realmente las obras sobrenaturales de Dios, tenemos que tener una fe radical, ser radicales, no conformarnos, no quedarnos paralizados cuando vemos los problemas y decimos, es que no es posible poder lograrlo. A lo mejor quizás tu carrera, quizás alguna situación familiar, o quizás quieras casarte y dices, es que no tengo los recursos, pero en Dios todo se puede, todo se puede. Entonces, lo importante es que nosotros podamos ver y entender que podamos poner en acción nuestra fe, pero esa fe tiene que mover montañas, claro, obstáculos, barreras. Entonces, ellos sabían que vale la pena incomodar el sistema si eso se acerca, y si eso acerca a alguien a Jesús. Jesús es la respuesta a toda necesidad. Jesús realmente vemos que su ministerio fue un ministerio poderoso. Muchísima gente le seguía, multitud de personas le seguían. ¿Por qué? Porque Jesús realmente era hijo de Dios, es hijo de Dios. Él está sentado hoy a la diestra de Dios Padre, ejerciendo toda autoridad. Y su ministerio fue impactante, su ministerio. Muchísima gente se convirtió a Dios, dejaron su religiosidad y vieron poderosamente la mano de Dios actuando en favor de ellos, de su familia, de su persona. En todos los aspectos Dios se mueve, en lo económico, en lo físico, en lo natural. En todo Dios tiene realmente el poder para actuar. Sí, claro, tomando esa parte, Jesús se sigue viendo la fe hoy, así que pues dejar como las excusas por un lado y empezar a actuar. Y justo una parte de este tema que nos menciona, y siento que es pues un texto bonito y sobre todo que resume esta parte de este tema, es que es más peligroso dejar morir sin esperanza que arriesgar todo para llevarlos donde hay fe. Así es, y vemos el ejemplo de muchísima gente hoy necesitada de Dios. Miren, hay gente en su desesperación que no acuden al lugar correcto, acuden a brujos, acuden a lugares donde realmente allí no está Dios. Y mucha gente cree que Dios se mueve ahí porque quizás el brujo tiene una Biblia, pero eso no quiere decir que sea una persona que crea en Dios. Dice la Biblia que es muy fundamental que nosotros realmente creámosle a Él solamente tenemos que creer, porque es importante que apliquemos nuestra fe. La fe tiene que aplicarse, la fe tiene que venir, decíamos, no estancarse, sino porque todo lo que se estanca tiende a morir, tiende a secarse, y la fe nuestra puede empezar a secarse, a marchitarse, porque no le estamos realmente echando alimento, que es la palabra de Dios. Importante es que nosotros podamos entonces ejercer nuestra fe. No te quedes ahí nada más. Mira, ejerce tu fe, acércate a Dios. No sé cuál sea tu problema, pero el Señor puede resolverlo, porque solamente Él tiene la palabra, ¿no?, para traer sanidad. Porque muchas veces nos quedamos ahí nada más esperando, pero no actuamos. La fe actúa. La fe realmente que viene de Dios es una fe que realmente tiene pies para caminar, y es importante que actuemos. Esa fe, esos pies lo ponemos nosotros al actuar, al venir y no conformarnos y estar estáticos, sino estar activos en nuestro Dios. Sí, justo esa parte que menciona Pax es donde pues siempre va a haber limitantes, siempre va a haber obstáculos, pero pues a pesar de eso es pues aprender a seguir adelante y sobre todo tener fe. O sea, y a veces es muy difícil tener fe porque pues es complicado, ¿no? O sea, es algo incierto, pero es justo en donde también Dios nos reta y nos dice que tengamos esa fe. Sí, hay ejemplos. Por ejemplo, un misionero en África vio cómo los pobladores caminaban días enteros cargando enfermos,
porque en África son de los lugares o países o continentes donde hay mucha necesidad, porque ahí hay muchas guerras internas y la gente, realmente los gobiernos no se preocupan por la necesidad de su población y están metidos en guerras internas. Eso realmente perjudica la salud de las personas, gente que vive con hambruna, con mucha necesidad. Y este misionero veía cómo la gente cargaba a sus familiares, quizás amigos, hijos, a quizás su esposa, el esposo, y le preguntaron, ¿no es peligroso traerlos así? Respondió el hombre de Dios, es más peligroso dejarlos morir sin esperanza que arriesgarlo todo para traerlos donde hay fe. Donde hay fe realmente se mueve Dios. Donde hay fe hay respuesta. Nosotros tenemos que entender eso, que es muy importante. Solamente les cuento un ejemplo. Mi padre estaba desahuciado por los médicos porque sufrió y tiene una enfermedad que estaba afectando muchísimo su salud. Le daban solamente unos meses de vida, pero escuchó hablar acerca de unos creyentes que oraban y por sanidades, por milagros. Mi padre primeramente suponía, para ir decía, no, pues yo he gastado todo mi dinero y no hay esperanza, he ido acá, allá a los mejores especialistas y la verdad de las cosas que no veo resultados. He ido acá, allá a diferentes iglesias o diferentes tipos de reuniones según cristianos y no había recibido su sanidad. Entonces insistieron, porque mi padre ya no se valía por sí mismo, tuvieron que cargar como este paralítico, lo cargaron, porque no tenía fuerzas para caminar. Y él cuenta que cuando llega a ese lugar de reunión, donde estaban estos predicadores, sintió un calor impresionante. De por sí en Campeche, en el sureste, hace mucho calor. Imagínense, pero ese calor realmente no era un calor normal, natural de esos lugares del sureste, sino era un calor sobrenatural, era la presencia del Espíritu Santo. Y cuando oraron por él, sintió el poder de Dios. Ese día él aceptó a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y qué fue lo que pasó? Que a los 3 meses mi padre estaba sano, ya caminaba, hacía una vida normal y hoy a sus 78 años todavía sirve a Dios y camina muy bien. Amén. Y creo que también un poco del ejemplo que nos acaba de dar Pax y el ejemplo que de este texto, de este versículo base, es que el milagro pues realmente no empezó de antes de ver a Jesús, sino que el milagro no comenzó cuando Jesús habló, sino comenzó cuando decidieron no rendirse. Y creo que una parte importante es que tu milagro empieza en la decisión y no en el resultado, sino cuando justo estamos decididos y convencidos justo en esa parte de tener fe. Sí, la fe tiene que ver, como decíamos, con mucha seguridad, convicción de que nadie puede hacer realmente lo que Dios puede realizar, porque Él es poderoso para hacer las cosas. Mire, nomás levantamos los ojos y miramos todo lo que tiene que ver los cielos. Alcanzamos a mirar hasta solamente lo finito, porque lo infinito le pertenece a Dios. Entonces, nosotros solamente vemos, pero es maravilloso ver, por ejemplo, si salimos al campo, vemos los bosques, los ríos, los mares. ¿Quién fue el que hizo todo eso? Fue Dios, el que creó todas las cosas. Nos creó a nosotros mismos. Nosotros ni sabemos cuántos órganos tenemos, de que estamos enfermos, sentimos el dolor, pero tenemos que hacernos un chequeo, un estudio para poder saber de qué adolecemos. Pero realmente hemos visto gente que Dios sana de cáncer, gente que Dios sana hasta con enfermedades de SIDA. Yo lo he constatado, lo he visto, cómo Dios sana mujeres que no podían dar a luz. Dios hizo un milagro, hasta gemelos tuvieron. De veras, qué bendición. Eso ha pasado durante mi ministerio. He visto mucha gente rindiéndose a Dios, viniendo con mucha necesidad, porque lastimosamente el hombre no se acerca a Dios por las buenas, muchas veces se acerca por una necesidad. Dios usa esa necesidad para acercar al hombre a Él. Enfermedades, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas con vicios, problemas económicos. Hay un sinfín de elementos que Dios usa para que el hombre pueda entender que solamente del Señor hay una respuesta. Por eso decimos que la fe tiene que ser una fe realmente activa y la fe tiene que ver con determinación. Sí, y algo creo que importante en este proceso de vivir en fe, de justo poner en práctica esto, es que no todos van a entender la fe. Y eso es, a lo mejor, por ejemplo, en el caso del paralítico,
pues, o sea, el que ver que estaban rompiendo el techo, pues obviamente me imagino que la gente estaba sacada de onda, ¿no? De, pues, ¿qué onda con estos, no? O sea, ¿qué andan haciendo? Y es justo a lo que voy, que no todos van a entender tu fe. O sea, a lo mejor hay otros que duden de lo mejor, de tu convicción, pero es justo eso, no necesitamos que todos entiendan tu proceso para que funcione. Así es. Mira, aunque se mofen de ti, se burlen de ti, pero si tú crees, tienes que vencer todos los obstáculos que enfrentes, ya sea de familia, de amigos, conocidos. Es importante realmente vencer todo. Estos amigos de este joven paralítico no se intimidaron, no se dejaron vencer. No vieron las circunstancias tan adversas. Ellos vieron una oportunidad de acercar a su amigo a Cristo, porque ellos entendían que solamente Jesús tiene la respuesta a toda necesidad, a toda situación. Cualquiera que sea las cosas que estás pasando, en Jesús, solamente en Jesús tú puedes obtener la respuesta a esa necesidad, ya sea enfermedades, cualquiera que sea tu problema, solamente Jesús. Lo vemos en este ejemplo de Marcos. Y recuerda, si tienes Biblia, en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestros ojos están acostumbrados a mirar las cosas, pero nuestros ojos naturales solamente ven problemas. Tenemos que actuar con los ojos espirituales, y esos ojos espirituales solamente se abren cuando tenemos fe en el Señor. Así es, hay que aprender a tener fe en el Señor, y hay muchos a lo mejor que nos están viendo y que no conocen de la palabra y dicen, pues, ¿qué es fe, no? O sea, ¿cómo puedo llegar a hacer eso? Quédate con nosotros y Pax, no sé si me pudiera ayudar a hacer una pequeña oración de fe para todos aquellos que nos están viendo, que a lo mejor no conocen de Dios o nos ven por primera vez, pero se quedaron en este tiempo, en este tema, y que les haya interesado, que nos acompañen a hacer esta oración. Esta oración es... no es otra cosa, sino simplemente que pues nos ayuden cerrando sus ojos. No sé, Pax. Dice la Biblia en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la Amén. vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. No hay más opción para el hombre. La única opción, la única oportunidad o el único camino es Jesucristo. No hay más caminos. Por lo Claro. tanto, hoy solamente lo que tienes que hacer es abrir tu corazón a Jesús. Has escuchado la palabra. Y la palabra, ¿qué es lo que hace? Obra en nuestros corazones trayendo fe. Porque solamente a través de la palabra que escuchamos es como la fe realmente es depositado en nuestro espíritu para que creamos. Porque fe es creer. Y hoy solamente cree en Dios, que puede perdonar tus pecados. Nadie lo puede hacer, ningún hombre, ninguna religión, nadie puede venir y perdonar tus pecados, solamente Jesucristo. Solamente de esta pequeña oración, es una pequeña oración, pero es una oración trascendental, trasciende por toda la eternidad. Bueno, cierra tus ojos para no distraerte y repite conmigo estas pequeñas palabras que son oración que llega hasta el corazón de Dios. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque en esta mañana me das la oportunidad de escuchar tu bendita palabra. Esa palabra, Señor, me hace entender que soy pecador. Reconozco que he pecado contra ti. He pecado de múltiples formas y maneras. Te suplico que de mí tengas misericordia y perdones todos mis pecados. Hoy, Señor, declaro que Jesucristo, tu Hijo, es el Hijo del Dios viviente que vino a este mundo en carne y sangre. Yo te recibo hoy y confieso con todo mi corazón, a partir de hoy, Jesucristo, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Y te pido, por favor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por escucharme y gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús, oro a ti, Señor. Amén. Amén. Su nombre exalta al que vivo está, el Dios de milagros. Y bueno, tú que has hecho esta oración junto con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por aquí, por seguir aquí en este tiempo, en este podcast de Levántate y Resplandece. No olvides sobre todo de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube como Litz MX, así que ve, también tenemos Spotify como Levántate y Resplandece, entre paréntesis Litz MX, así que nos puedes encontrar fácilmente. Tenemos 2 horarios de podcast, los días miércoles
miércoles a las 8 de la noche y los días domingos a las 8 de la mañana. Y bueno, pues ya para concluir este tema de Abre el Techo, pues podemos decir que pues si la puerta no se abre, la fe no se va, sino que encuentra cómo entrar. Así que, Pax, ¿alguna conclusión de este tema? Bueno, es una bendición haberme referido a ustedes hoy. Recuerda, no eches en saco roto, lo que has escuchado, sino atesóralo en tu corazón, atesóralo en tu corazón. La palabra es veraz, la palabra de Dios ha cambiado a tantas vidas. Por eso es importante que de verdad acércate a Cristo, es una gran bendición. Si tú hiciste la oración de fe, te felicito, pero busca una iglesia donde congregarte, no te quedes ahí. Te invitamos aquí en la iglesia del Señor. Es tu decisión, acércate a Cristo, trae a tu familia también, tus hijos, tu familia, tu marido, tu esposo necesitan de Jesús. Acércate a Él y es una vez. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que a partir de hoy las cosas en tu vida, en tu familia van a ser distintas, porque el Señor cuando llega al corazón de la persona, las cosas son transformadas, pero actúa en fe. La fe es importante que cada día crezca mucho más a través de que tú estudies la bendita palabra de Dios. Tienes una Biblia, qué bueno, estúdiala, léela, no solamente la tengas ahí. Si no tienes, adquiere una en las librerías cristianas, ahí puedes obtener una buena Biblia. Dios te bendiga, es un gusto habernos realmente comunicado contigo por este medio. Bendiciones. Muchísimas gracias, Pax, gracias por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación y justo como lo mencionaba el pastor Kawich, al que cree, todo le es posible. Así que gracias por acompañarnos, gracias por quedarte junto con nosotros y no olvides de participar en nuestra dinámica. A los primeros 5 comentarios que nos dejen ahí rumbo al Velódromo Olímpico les estaremos regalando este ejemplar Follower de Isaías Sánchez. Así que no lo olvides, levántate y resplandece.